Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres. A continuación, invitamos a los panelistas a pasar al frente para dar inicio al panel moderado por Arnaud Godet, coordinador de Ciudad de Findeter. Como panelistas nos acompañan Luis Fernando Lota, subdirector de Transporte del Departamento Nacional de Planeación, Eduardo Berens, de la Universidad de los Andes, Carolina Quiroga, directora de la Red Colombiana de Infraestructura Vegetada RECIBE, Patricia González, subdirectora de Courbanismo de la Secretaría Distrital de Ambiente, y Carlos Felipe Pardo, director ejecutivo de Despacio, y Jenny Atmaniagra, directora de Proyectos en Baden-Württemberg. ¿Me ayudas a subir otra silla, por favor? ¿Me subes otra silla, por favor? De ahí, la que está en video. Ahí está bien. No, espera, deja ahí. Muy buenos días a todos. Un cordial saludo a los panelistas, a la audiencia y a los organizadores de este evento. Muchas gracias por invitarnos desde Findeter a moderar este panel sobre infraestructura sostenible y resiliente para las ciudades. Para nosotros en Findeter, al igual que para todas las entidades representadas aquí, creo que este es un tema sumamente interesante, pues todos los que trabajan en estos temas de desarrollo territorial y de ciudades somos conscientes que pues por las proyecciones de crecimiento urbano, por los escenarios de cambio climático y también por los compromisos que adquirieron los países como Colombia en el COP21 con el Acuerdo de París, prácticamente eso obliga a las ciudades a pensar, a planificar y a desarrollar su infraestructura de manera diferente. Todos creo que estaremos de acuerdo para decir que esto representa un nuevo reto para las ciudades, pero por supuesto también representa unas nuevas oportunidades. Y eso es un poco lo que queremos analizar con ustedes, panelistas, en el día de hoy.
Para ello, pues les voy a hacer una pregunta a cada uno. Les voy a pedir el favor de no demorarse más de 5 minutos en las respuestas para poder no comprometer la agenda de hoy. Además, creo que vamos un poquito atrasados. Y bueno, pues les propongo que empecemos con la visión de Gobierno Nacional, con el DNP y con Luis Felipe Lota. El DNP trabaja en políticas para la movilidad sostenible. La movilidad sostenible creo que es un eje fundamental, ya lo hemos mencionado en las presentaciones anteriores, un eje fundamental de la sostenibilidad y la resiliencia en las ciudades. Entonces, en ese sentido, la pregunta, Luis Felipe, es ¿qué elementos debería tener una política pública que favorezca la movilidad sostenible? Y de pronto, de forma más específica, me interesaría saber cómo se facilita la financiación de la infraestructura necesaria para desarrollar esa movilidad sostenible. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, pues muchas gracias por invitarnos a este evento. Para nosotros es muy importante tener que la gente conozca un poco qué está haciendo el Gobierno Nacional en materia de sostenibilidad. Y elementos de una política de movilidad sostenible, que es un poco la pregunta, hay que decir que la movilidad sostenible depende de muchos factores y no solamente en sí misma de la movilidad. Es decir, temas como las comunicaciones que hablaba Jenny en la parte final de su presentación, o temas como teletrabajo, o temas como cómo reorganizar y repensar el uso del suelo, son vitales para reducir viajes, para la estrategia de evitar, cambiar, mejorar, que también nos hablaba Carlos Felipe, de cómo yo puedo desde el punto de vista de ordenamiento, de pensar una ciudad, reorganizarla y hacer que haya menos viajes, que haya menos transitabilidad. Sin embargo, va a haber unos viajes que son imposibles de evitar y que hay que hacerlos, que independientemente de cualquier organización de suelo, hay que hacerlos. Y hay que hacerlos, desde Planeación Nacional estamos trabajando en una política de consolidar sistemas de transporte que sean lo más eficientes posible. Pero lo más eficiente posible no es solamente tener un sistema con buses híbridos o con buses eléctricos o buses a gas o con buses diésel de última tecnología, sino también al menor costo para el usuario y que sea competitivo con el transporte privado. Es decir, que el que quiere utilizar transporte privado, que le cueste. Aquí hay que decir que dentro del Plan Nacional de Desarrollo involucramos un par de artículos que nos permitían tener herramientas para hacer ello. Políticamente es muy complicado aterrizarlo hacia los municipios, sin duda. Cuando uno dice, pongámosle sobretasa a los estacionamientos para que les cueste más moverse a un privado, pues es mucho más complicado, pero hay que hacerlo. O sea, si queremos tener movilidad sostenible, tenemos que irnos en vehículos más compartidos, o en bicicletas, o en elementos de mucho más sostenibilidad. Nuestra política está yendo hacia motivar sistemas de transporte o con más usuarios por unidad o sostenibles desde el punto de vista de movilidad activa. En ese sentido, Gobierno Nacional ha venido acompañando la construcción de infraestructura de sistemas de transporte, pero de sistemas de transporte que vayan hacia la mayor cantidad de pasajeros, digamos, necesaria y disponible para garantizar que la forma en que el territorio sea pensado se pueda llevar de mejor manera, pero con un mejor uso del transporte público. Por el otro lado, hemos venido trabajando no solamente en recursos de financiación de infraestructura, hemos buscado apoyo del CTF para apalancar la compra de vehículos limpios en Bogotá, por ejemplo. Hemos venido trabajando la construcción de infraestructura limpia en ciudades intermedias, también con apoyo del BID y el CTF. También hemos venido trabajando en la construcción de una política de sostenibilidad tarifaria de sistemas de transporte, que creemos que si bien la parte dura, y aquí tengo que reconocer a mi profesor de pacificación del tráfico en su momento, que nos decía que el transporte tiene tres connotaciones, el hardware, el software y el humanware. Aquí tenemos que ser conscientes de que tenemos que pegar las tres cosas. O sea, el hardware, toda la infraestructura es muy importante, pero todo ese soporte tecnológico, todo ese soporte de estructura tarifaria y demás, es bien importante manejarlo, pero también tenemos que trabajar la conciencia
y el manejo de las personas que utilizan el sistema de transporte. Sí, todos vivimos en lo verde, todos nos parece fantástico lo verde, pero pues salimos de una charla en el carro para irnos a la casa que queda aquí a 3 cuadras. Esa estructura creo que como política la estamos escribiendo, estamos en este momento y en el público tengo a Adriana Sarmiento, que es parte de mi equipo, y está ayudándome a escribir un documento de política con todo el resto del equipo asociado a esto, a cómo uno integra en estos 3 elementos, cosas como tener sistemas de transporte equilibrado, hacer mejor uso del transporte privado, tener integralidad de la movilidad activa y finalmente cómo generar una adecuada gestión del uso del suelo y del uso de los sistemas de transporte basado en hacia dónde queremos ir. La sostenibilidad es muy importante, evitar cambiar, mejorar es muy importante, pero tenemos que ser conscientes que partimos de un uso del suelo y que tenemos como principal interlocutor el usuario del transporte y convencerlo de que si quiere moverse en otra cosa le va a costar más. Muchas gracias, Luis Felipe. Yo creo que ahí con esa respuesta queda muy clara la visión y la apuesta de Gobierno Nacional frente al tema. Y queda claro que la solución debe ser un conjunto de muchas acciones y que no solamente se resume, por ejemplo, a desarrollar movilidad eléctrica, como a veces uno piensa que ese es el futuro de la movilidad sostenible. Sobre este tema precisamente de movilidad eléctrica, quisiera hacerle una pregunta a Eduardo de la Universidad de los Andes. Eduardo, usted ha estudiado precisamente este tema de movilidad eléctrica, ha publicado sobre esto y quisiera preguntarle por qué considera que la movilidad eléctrica no ha tenido el suficiente auge en los países de América Latina. Bueno, igualmente, buenos días para todos y el agradecimiento a los organizadores. Digamos que antes de contestar reconozco lo que ya se ha dicho antes en el panel y en las presentaciones, que esto requiere visión integral. Hay que tener herramientas de manejo de la demanda, por ejemplo, jornadas laborales, lo que tiene que ver con ordenamiento del suelo, eso no se puede dejar de lado. Eso sumado a todo lo que tiene con eficiencia, privilegiar el transporte público, ojalá masivo sobre el transporte individual, que también ya se ha dicho suficiente durante este evento. Y en tercer lugar está el tema tecnológico. Entonces, como la pregunta tiene que ver con eso, me concentro en lo tecnológico, repito, destacando que no es lo único, pero es igualmente importante. En la mejora tecnológica está gran parte de la solución a los problemas no de movilidad, pero sí de las externalidades que la movilidad genera, hablando particularmente de emisiones, no solamente de gases de efecto invernadero, sino lo que es gran problema en las ciudades colombianas como Bogotá y Medellín, las emisiones de gases que son contaminantes del aire a nivel local, a nivel urbano y que generan, por ejemplo, enfermedad respiratoria. Lo mencionó Carlos Felipe en su presentación. Esto no resuelve todos los problemas, digamos, irnos hacia un trancón verde, como algunos lo llaman, pues igual es un problema, es menos problema que el trancón sucio, pero no resuelve el problema del trancón, pero sí tiene que ver con el tema de contaminación del aire. Si los carros fueran eléctricos y los buses fueran eléctricos, las ciudades no estarían contaminadas. Punto. Hay otras fuentes, están las fuentes industriales, hay fuentes naturales, hay resuspensión de polvo por los vehículos, etcétera, pero en ciudades como Bogotá y Medellín, el principal contaminante, la principal fuente de contaminación que termina afectando la salud tiene que ver con los vehículos. Entonces, si el vehículo cero emisiones existiera y fuera masivo, porque ya existe, pero si fuera masivo, repito, no habría problema de calidad del aire ni en Bogotá ni en Medellín. Entonces, igual ahí sí hay un mensaje muy interesante. Y eso va a llegar, digamos que de hecho, de la región de donde viene nuestra invitada internacional, es donde se ha generado gran parte de la innovación en estos temas. La Mercedes, la Volvo, la BMW y otras firmas, digamos, otras marcas, otras casas matrices importantes a nivel mundial, ya tienen la apuesta, no solamente lo que dijo Carlos Felipe, que las ciudades van a apostarla que en el mediano plazo esté prohibido el uso de combustibles fósiles en las ciudades, sino que también los vehículos y la industria automotriz está apuntándole a eso y eso va a llegar. Yo escribí en una columna hace unas cuantas semanas, que además no es ningún descubrimiento, eso lo sabemos todos que estamos aquí. Sin duda el futuro es la movilidad eléctrica. El vehículo eléctrico va a dominar la movilidad tanto pública como privada.
La pregunta no es si eso va a pasar, la pregunta es qué tan rápido va a pasar. Y particularmente para nosotros, y ahí acoto ya a la pregunta específica, qué tan rápido ocurre en nuestro país, en nuestro contexto. Hay un informe que si lo quieren revisar, resume esto muy bien, de la Bloomberg New Energy Finance, que es quienes, digamos, hacen, uno de los que hacen análisis de estos temas para atraer inversiones en estos sectores, que dice que para 2040, y esto lo actualizan cada rato, y cada vez que actualizan el informe, lo que hacen es que traen más cerquita lo que voy a decir. En la última actualización de ese informe, que es bien reciente, dice que en 2040, eso no es mañana, pero sí es pasado mañana, en 2040 la mitad de los carros nuevos que se van a vender en el mundo son eléctricos y ya una tercera parte de la flota será eléctrica. Eso ya es un hecho y posiblemente va a pasar un poquito antes. Para 2025 se espera que la curva se vuelva exponencial. Insisto, eso va a pasar. La pregunta es, ¿qué hacemos para que también pase en Colombia? O para que aquí no nos demoremos 15 o 20 o 30 años después de que pase en Estados Unidos y en China. Y eso es la pregunta que tú me haces. Y la respuesta en realidad ya la conocemos. Nosotros tenemos que hacer fundamentalmente tres cosas. Insisto, va a pasar. Es para que pase al mismo tiempo que va a pasar en otros países más desarrollados. Número uno, tenemos que hacer una apuesta, que por ejemplo Medellín ya la está haciendo, EPM ha sido líder en eso a nivel local y a nivel nacional. Tenemos que proveer estaciones de carga públicas inicialmente gratuitas. Hay que regalar la electricidad, por así llamarlo, la carga, eso tiene que estar, y tiene que ser público al principio, tiene que ser regalado. Eso es una manera de incentivar. Hoy en día en Colombia hay 400 carros eléctricos, de 2 millones que hay en el mundo. Todavía estamos un poquito atrás, en parte porque los incentivos no son importantes, lo mencionó también Carlos Felipe en su presentación acerca del incentivo tributario. Eso toca hacerlo. En los países desarrollados esto va a pasar sin necesidad de incentivos, eso ya la inercia, nosotros no. Necesitamos incentivos tributarios para el vehículo eléctrico, para que el trancón sea verde. Necesitamos esas electrolineras, como le pusieron en Medellín, que sea pública, que sea gratis, y después también tenemos que hacer un tema regulatorio, es tarea para el Congreso de la República y para los entes de regulación en el sistema digamos, de energía de Colombia, para que la electricidad y la energía sea más transable, para que también hayan electrolineras privadas, para que eso se pueda masificar, para que en las carreteras haya oferta, para que usted no solamente lo limite a un tema de transporte urbano, y también, y con eso termino, un tema con constructores y con autoridades locales que tienen que ver con vivienda, de qué hacer para las estaciones de carga en nuestras viviendas. Que no pase un poco lo que pasó con el gas natural, que se vino, digamos, el incentivo del Estado para que nosotros migráramos de usar, por ejemplo, calentadores eléctricos de agua para pasarlos a gas y para que cada vez usemos más gasodomésticos en las viviendas, por razones que todos aquí usamos gasodomésticos y conocemos que es más barato. Eso requirió en su momento un impulso, pero las instalaciones fueron hechas en algunos casos de manera un poquito atravesada. Le tocaba llegar el tubo, entrar por fuera, romper el muro para hacer de hecho todavía pasa. Para poder tener el calentador de gas toca romper el techo, toca poner unos ventiladores, etcétera, que eso no pase en las estaciones de carga, sino que lo planeemos de una vez, que en las nuevas obras, en los nuevos códigos de construcción, ya exista una reglamentación para que eso pase de manera organizada y no dañe la estética ni dañe la eficiencia de los sistemas. Entonces, eso que acabo de decir está inventado, eso se puede hacer, simplemente es el llamado a que esos actores hagamos lo que tengamos que hacer para que no nos quedemos atrás. La tecnología igual va a llegar, eso nos va a atropellar. Entonces, ojalá no nos atropelle, sino que estemos preparados para cuando llegue. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por esas aclaraciones sobre el desafío y también las oportunidades que representa este tema de movilidad eléctrica en las ciudades. Cuando hablamos de infraestructura sostenible y resiliente en las ciudades, pues no solamente hablamos de movilidad, también hablamos de las edificaciones, y ahí quisiera hacer la transición, pasar a hacer la pregunta a Carolina Quiroga, directora de la Red Colombiana de Infraestructura Vegetada, para que nos cuente, primero tal vez recordar un poco a qué se refiere infraestructura vegetada y sobre todo cuáles son los obstáculos que ha identificado para promover la infraestructura vegetada como modelo de construcción. Y por último, de pronto para conectar un poco con el tema de políticas públicas con el que iniciamos este panel, ¿qué tan necesario crees que tener una política pública sobre temas de infraestructura urbana vegetada, qué tan necesario es el tema de política pública para desarrollar estas infraestructuras vegetadas?
Bueno, buenos días, muchísimas gracias también al CEID por la participación en este panel. Pongámonos un poco en contexto qué es infraestructura vegetada. La infraestructura vegetada es una red de espacios naturales y seminaturales que se conectan o se articulan con el crecimiento de las ciudades a través de la construcción. Podemos hablar de parques naturales, seminaturales, humedales, cinturones verdes, además de infraestructuras adosadas a los edificios de la ciudad, como son los jardines verticales, los techos verdes, agricultura urbana, y también integramos todos los sistemas de acumulación de aguas lluvias, como son los SUDS, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que podemos ver representados como en los rain gardens, que lo que hacen es sostener el agua lluvia cuando hay lluvias muy fuertes y las depositan en poco tiempo a los sistemas principales de redes de agua lluvias de Bogotá para que no haya como congestión y no hayan inundamientos. Eso es básicamente la infraestructura verde. Ahora, obstáculos encontramos bastantes, realmente los podemos dividir en diferentes sectores. Encontramos obstáculos desde el punto de vista económico. Hablamos que la infraestructura verde, principalmente en Colombia, depende de la industria de la construcción. La industria de la construcción tiene varios sectores, nosotros dependemos principalmente de la construcción de oficinas, sector comercial o vivienda. El área de la industria o de la infraestructura aún no hemos llegado a ella, pero sabemos de la fluctuación de la construcción en Colombia. Tiene unos crecimientos y unas caídas constantes y nosotros dependemos de ello, básicamente porque los que más construyen infraestructura vegetada en la construcción son edificios de oficina que están buscando una certificación de eficiencia energética, como todo el complejo de oficinas que hay en la 26 con 68, que hay muchísimos edificios y la mayoría tiene techos verdes, pero es para ganar más puntos para este tipo de certificaciones. La industria de la construcción de la vivienda aún no incorpora la infraestructura vegetada, sencillamente por un término económico. Ellos piensan en el valor presente, en el gasto del valor presente, pero no dimensionan el costo-beneficio en el valor futuro. Es un tema que ahí pasamos al siguiente sector, que es el tema de concientización desde dos puntos de vista. La concientización desde el punto de vista social, es decir, cuáles son mis beneficios como habitante, como ciudadano, dentro de un complejo habitacional, o cuáles son los beneficios técnicos. Podemos realmente hablar de muchos beneficios técnicos en la infraestructura vegetada. Estamos hablando de la gestión del agua, gestión del aire, gestión energética y gestión social. La gestión del agua, podemos hacer una captura a través de techos verdes hasta el 42% de las aguas lluvias. Es decir, que el restante es el que va a ir al drenaje y el que se le puede hacer gestión, lo que hace que el tema de escorrentía se disminuya en un porcentaje importante. En el tema de la calidad del aire, hacemos realmente la infraestructura vegetada, es un material vivo y por ende es un pulmón que hace limpieza de elementos contaminantes que hay en el aire y hace una reducción del PM10, que es el material particulado que eliminan principalmente el sector del transporte. También hacemos gestión desde la parte eléctrica. Se ha comprobado que sobre todo en ciudades de clima cálido se usan muchísimo los aires acondicionados, lo que hace que suba el consumo energético. Si nosotros involucramos techos verdes, muros verdes o todos los temas de paisajismo a primer nivel dentro de la unidad construida, podemos disminuir el uso de aire acondicionado y un refrigeramiento interior mucho más óptimo que no requiere ningún tipo de energía. Y por último, estamos hablando de la gestión social. También se ha comprobado a través del concepto de la biofilia, que biofilia dice directamente que es el amor a la naturaleza, que las personas logran mejorar su estado anímico, disminuye los niveles de estrés al estar al lado de zonas verdes. Sabemos que actualmente, según los estudios del diagnóstico del POT,
Al menos en Bogotá tenemos 4.4 metros cuadrados de zonas libres por habitante. Según los estudios internacionales, requerimos de 10 como mínimo a 15 metros cuadrados de zonas verdes libres por habitante, cosa que no cumplimos y difícilmente vamos a cumplir si buscamos más zonas amplias dentro de la ciudad. Pero lo que sí podemos hacer es, ya que un edificio marca una huella y disminuye las áreas libres, podemos restituirlas en los otros dos planos, en el plano horizontal con techos verdes y en los planos verticales con jardines verticales. El otro obstáculo que encontramos es desde el punto de vista educativo. Realmente las universidades están haciendo un trabajo muy importante para crear profesionales con un amor ambientalista, por decirlo de alguna manera, con unas ideas de sostenibilidad muy importantes. Desafortunadamente, cuando llegamos al campo laboral, el sector laboral no continúa con esas intenciones para que nuestros nuevos profesionales hagan mejores proyectos. Y el último obstáculo, que tal vez es el más importante y va unido a la segunda pregunta, es que no existen unas políticas o un plan de incentivos que promuevan la construcción de la infraestructura vegetada. En esta ausencia estamos hablando de políticas de obligatoriedad o de políticas de gana-gana. Sabemos que existen al menos dos normativas, una es el Acuerdo 418 del 2009, creado por el Consejo de Bogotá, que habla de la construcción de techos verdes en edificios distritales y en la unión de la Secretaría de Ambiente con el Jardín Botánico para la creación de guía de los techos verdes, guía que se hizo primera medida en el 2011, creada por la Secretaría y por el Jardín Botánico y con colaboración de uno de los fundadores de la Red Colombiana de Infraestructura Vegetada, que somos nosotros. Con estas dos normativas hemos trabajado en estos últimos años, pero no existe a través del plan de ordenamiento territorial o a través de otras instancias como un programa de incentivos al sector constructor para que ellos también incluyan las políticas, las infraestructuras verdes dentro de las construcciones. En eso estamos trabajando, por eso cree muchísimo en las alianzas en todos los sectores. Actualmente tenemos alianzas muy importantes con la Secretaría de Ambiente para la continuidad de la guía de techos verdes, para el inventario de proyectos de techos verdes en Bogotá. Estamos trabajando con universidades, aprovechando que está Eduardo acá, con la Universidad de los Andes, con la Secretaría de Planeación, con otras entidades de carácter privado como Camacol o la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Entre todos estamos unidos para crear alianzas estratégicas para poder continuar con la demostración que creemos que es la fuerza más importante para que las personas hagan conciencia de que esto es una herramienta necesaria. Para terminar, quisiera hablar de 2 o 3 planes que existen a nivel mundial. Uno es el programa Sydney Sostenible al 2030, el otro es el programa EcoRoofs que están haciendo en Canadá, que ellos hicieron un proyecto porque iban a hacer todo el cambio del alcantarillado pluvial y hicieron el análisis y se dieron cuenta que al promover la construcción de techos verdes redujeron en un 80% el cambio del sistema pluvial en la ciudad, lo que hace que es un beneficio económico muy importante para el distrito. Y uno de los casos en Latinoamérica tal vez más exitosos son las ordenanzas, así lo llaman en Córdoba, Argentina, que después de la firma del Acuerdo de París dijeron vamos a hacer una ley donde obligue a todos los edificios nuevos a construir techos verdes por todos los beneficios ambientales que conocemos y por los beneficios económicos y técnicos de crecimiento de ciudad. Es decir, tenemos a la mano muchísimos ejemplos, muchísimos planes de los cuales podemos tomar ejemplo, pero realmente lo podemos construir entre todos nosotros los que estamos sentados acá y también con los que no están sentados y quieren conocer de esos sistemas. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias Carolina. Qué interesante, muy inspirador esos ejemplos, esos casos de éxito de otros países. Y bueno, ya que hablabas hace unos minutos del trabajo que han hecho acá en Bogotá, pues quisiera darle la palabra a Patricia González desde la Subdirección de Ecourbanismo de la SDA, para preguntarle, Patricia, ¿qué acciones se han tomado para avanzar hacia una infraestructura sostenible y resiliente en la ciudad de Bogotá? Y de la misma forma que le pregunté a Carolina, ¿qué obstáculos se han presentado en ese proceso desde la perspectiva de la ciudad de Bogotá? Bueno, desde la Secretaría Distrital de Ambiente, con este nuevo plan de desarrollo, ya el tema de sostenibilidad pasó a estar en un primer plano. Existe un proyecto de inversión y con metas específicas de aumento de metros cuadrados en techos verdes y jardines verticales en la ciudad de Bogotá, que esas son metas que debemos cumplir como Secretaría de Ambiente. Lo segundo que tenemos es la política pública de urbanismo y construcción sostenible. Esta política ya da una línea de hacia dónde nos queremos dirigir en este tema de infraestructura vegetada. Hay un tema en una resolución con metas concretas de lo que debe aplicar las entidades públicas. En este momento, hablando del tema de los obstáculos, no es un tema obligatorio, por lo cual nos hemos movido con el tema de enseñar, de generar incentivos. Tenemos un programa que se llama Bogotá Construcción Sostenible, en el cual hay dos etapas, en el tema de diseño y tema ya arquitectónico, en el cual hemos querido mostrar que sí se pueden generar incentivos, que lo estamos logrando, y un ejemplo de esto es el Plan Zonal del Norte de Lagos de Torca. Ciudad Lagos de Torca, que ya fue generado por decreto, tiene como obligatorio la implementación de techos y jardines verticales en todos los tipos de edificación que tenga el proyecto. Vamos desde lo institucional, lo dotacional, hasta la vivienda. Ya en esto la vivienda BICIVIP tiene la obligación de tener este tipo de infraestructuras en sus edificaciones. Asimismo, con el tema de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que fue una investigación que se hizo con la Universidad de los Andes, ya el acueducto está trabajando en la norma técnica para aplicarlo en el distrito. O sea, en realidad estamos empezando a hacer los temas concretos. ¿Qué queremos? Que en el POT que estamos elaborando en este momento, todos estos criterios de sostenibilidad y construcción sostenible pasen a ser obligatorios antes del licenciamiento. Ahí teníamos el quiebre. Nosotros como Secretaría de Ambiente generamos una viabilidad ambiental a un proyecto mostrando o dando como obligatorias las determinantes ambientales dentro de las que están estas temáticas. ¿Qué pasaba? Como llega la curaduría para licenciamiento, en la curaduría no verifican que sí lo cumplan para dar la licencia. Queremos que en el nuevo plan de ordenamiento territorial esto se vuelva un tema obligatorio para licenciamiento. Antes de iniciar su proyecto, ya se sabe que debe tener estos componentes para que el distrito pueda dar viabilidad. ¿Qué pasa? Esto lo podemos hacer fácilmente para las herramientas de ordenamiento, planes parciales de desarrollo, planes parciales de renovación urbana, planes de implantación, planes directores, porque son herramientas que se trabajan con el distrito. Ya cuando los proyectos son privados, ya esto pasa a ser un tema voluntario. Entonces estamos con el privado, sí estamos trabajando un tema de qué necesita, qué incentivo requiere, que son facilidades que estamos tratando de dar desde la Secretaría, que en el momento si los proyectos tienen este tipo de criterios, como Secretaría van a tener facilidades en procesos, en permisos, no les aplican los mismos tiempos, estamos en el proceso de incentivos tributarios, estamos en un proceso con el Fondo Nacional del Ahorro para incentivar la construcción BICIVIP con este tipo de criterios. O sea, ya estamos llegando a un punto que gracias a todos han salido las cosas como deben salir. Queremos es que esto tenga continuidad, porque pues ustedes saben, en 2 años ya, o en menos uno sabe no está, pero por eso queremos incluirlo en un POT, una política pública que se pueda implementar y que la estamos implementando, y poder desarrollar otro tipo de incentivos. Lo que decían es cierto, los incentivos es lo que hace que el privado pueda llegar a lo que nosotros como Estado queremos tener como país. Si tenemos un tema de aprendizaje, de concientización, pero no podemos depender solamente de eso.
porque si dependemos de esto, seguimos quedándonos en lo que estamos en este momento. Gracias. Vale, muchas gracias, Patricia. Vamos a volver un poco al tema de movilidad con Carlos Pardo. Carlos, Despacio es un líder claramente promoviendo iniciativas de movilidad urbana a nivel de Colombia. ¿Por qué crees que el actual sistema de movilidad no ha logrado satisfacer las necesidades de las ciudades en América Latina? Y también quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que debe ser el modelo de movilidad ideal para avanzar hacia ciudades sostenibles? De pronto te pediré el favor de responder un poco más rápido. Sí, yo ya hablé un montón al principio, entonces… Porque exactamente, ya vimos un poco en las presentaciones y después tenemos unas preguntas del público. Gracias. Solo 20 minutos. No, ve, es decir, y después tenemos la evacuación a la programada en 10 minutos, sí, entonces va a demorar 2. Lo bueno es que yo ya sabía la pregunta, entonces ya tengo respuesta. Hay una frase de Humberto Eco que él dice, mire… no va a haber evacuación. Bueno, gracias por la aclaración, está bien. Bueno, ojalá no, si sale, no sale. Pero igual hay una agenda, entonces toca. Sí, pues, entonces, a lo que iba, Humberto Eco que tiene una frase no me acuerdo, en algún libro de estos más de divulgación, y entonces él dice, mire, usted puede llamarlo paralítico, discapacitado o persona en condición de discapacidad, pero si no le construye la rampa, da lo mismo. En las políticas públicas hay un problema que yo creo que es más a la primera pregunta, y es, tenemos la política escrita y nos falta ponerle dientes en términos de financiación y de la implementación real de la política. Lo que decían ahorita es que me parece muy interesante que en todos los sectores pasa lo mismo. Es que uno tiene algo súper escrito, pero después tiene que encontrar quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. En transporte pasa un montón y es, por ejemplo, cualquier ciudad que haya pensado en una política de movilidad en los últimos 10 años ha puesto una frase que dice los usuarios vulnerables tienen prelación y los usuarios vulnerables son los peatones y entonces después cuando uno se pone a decir, bueno, ¿qué es esa prelación? La prelación se ve de dos maneras, entonces en la vía o en la inversión. En Bogotá el 25% de los viajes son a pie. El 1% del presupuesto distrital se invierte para peatones. Entonces es una desconexión. Es 8 veces más peligroso caminar que andar en carro, o sea, literalmente, o sea, con las estadísticas de siniestralidad. Entonces ahí es como esa pregunta. Y el otro ejemplo así como drástico de específicamente Bogotá, con la plata con la que se construye media cuadra, o sea, 50 metros del metro de Bogotá, se cumple toda la meta de ciclorrutas que tiene el cuatrienio. Pero la plata para las ciclorrutas no, ni idea, o sea, nadie la encuentra. Entonces, este tipo de cosas es como, pero si está escrito y está la meta, pero entonces uno busca el presupuesto y dice, pero ¿dónde está esto? Pero sí hay un compromiso de décadas para financiar un metro. Y la otra cosa como para llegar a ese sistema ideal de transporte, yo creo que la regulación que es un poquito también lo que decía Eduardo, ¿cómo logramos que entonces haya regulación adecuada y que responda a esto que queremos que sea ese sistema de movilidad ideal? Entonces uno trata de que haya una solución para entender qué es Uber, por ejemplo, qué es Lyft, qué es todos estos y cómo se podría hacer una política de movilidad eléctrica real con estaciones de carga en todas partes, como que cómo se podría generar esto. ¿Cómo se podrían hacer sistemas de car sharing? La gente que ha ido a movilidad o que fue a movilidad en el 2014 a decirle a ellos, quiero tener un sistema de car sharing donde la gente llega y encuentra un carro en la séptima y va y cambia, le respondió la secretaria, es que tienen pico y placa. Y entonces, pero no, un momento, entonces le mostraron todos los datos. De hecho, a mí me pidieron que hiciera como una revisión de los impactos de un sistema de car sharing. Entonces, uno se da cuenta que el impacto positivo por tener car sharing era mayor que el impacto positivo que generaba el pico y placa en toda la ciudad. Entonces decían, quítele pico y placa al car sharing y así sí funciona. No, lo que pasa es que tiene pico y placa y esa placa es placa amarilla y si es placa blanca pues es otra regulación, entonces esto no se puede y por eso no tenemos car sharing. Pero
ya, o sea, ya hay muchos ejemplos de eso, yo creo que por ahí va la cosa de cómo podemos lograr y reducir esos obstáculos. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, y para cerrar y concluir con este panel, bueno, después pasaremos a una pregunta del público si nos queda tiempo. Quisiera preguntarle a nuestra experta internacional aquí, Jenny, de acuerdo a tu experiencia de Alemania y un poco los casos que nos presentaste anteriormente en tu presentación, ¿qué elementos debería tener una política pública que promueva el desarrollo de infraestructuras resilientes al clima en las ciudades? Esa como primera pregunta, y de pronto traer un poco esa experiencia y visión internacional aquí a los casos de América Latina para preguntarte qué oportunidades identificas en América Latina y específicamente en Colombia tal vez para avanzar hacia asentamientos urbanos seguros y sostenibles. Settlements and safe urban settlements. Bueno, te prometo que no me voy a demorar 10 minutos dándote la respuesta, pero brevemente te puedo comentar. Y bueno, primero que todo, creo que es el espacio político que se requiere para hacerlo. Soy científica, no política, entonces ayer en la mañana nuestro embajador estuvo mencionando que muchos de los objetivos del Partido Verde ahora son parte de los otros partidos y el pensamiento general en Alemania. Eso es cierto. Todos los otros países han adoptado estas ideas, desarrollado políticas, y creo que nosotros hemos ya avanzado algunos pasos en Alemania, pero aún así, si vas a nivel local o incluso sublocal, en el vecindario, hay muchísimas barreras todavía y obstáculos que hay que atender y que tienen que resolverse para poder llegar a una infraestructura más resiliente y más verde. Y esa sería la respuesta a la primera. Para la segunda sobre las ciudades en Latinoamérica, ¿era cierto? Sí, es que no recuerdo cuál era la pregunta. Tal vez sobre esto soy la persona equivocada. Es la primera vez que estoy aquí en Bogotá, primera vez en Colombia. Bueno, tengo más experiencia en países asiáticos. Yo lo que diría es que realmente no hay una solución para todo. Realmente todo depende en cuál es el vecindario, cuál es la parte de la ciudad. También de pronto sobre los casos sociales, clases sociales que viven en esta parte de la ciudad. Algunas áreas probablemente los problemas del tratamiento se pueden resolver más en algunas partes de movilidad de la ciudad pueden tener una solución que sea mucho más pequeña, que tengan menos carros, menos lo que sea. En Stuttgart, por ejemplo, hay algunas familias que tienen 2 o más carros y eso es un problema para la ciudad porque tenemos muchos tráficos, problemas de congestiones vehiculares, pero también tenemos un sistema público de transporte muy bueno, muy eficiente. Bien, básicamente eso sería todo por el momento. Caso de Bogotá, ¿qué pasa con el arbolado urbano y las zonas verdes de la ciudad? Aquí me dicen, entre paréntesis, se están muriendo. Entonces, no sé, me imagino que la respuesta va más para Patricia y Carolina. Ahí les dejo. Vale. Bueno, realmente todo el sistema de arbolado urbano pertenece a todo el tema de infraestructura vegetada, principalmente al sistema ecológico principal. Realmente sabemos que quien más captura y quien más hace limpieza del aire son los árboles. Desafortunadamente no existe en la actualidad como un plan de arborización mucho más sólido, pero sí existe un plan de control y de mantenimiento por parte del Jardín Botánico. Patricia los puede ampliar un poco. Y adicional a esto, existen muchos movimientos comunitarios, tal vez no los conocemos. Existe un movimiento comunitario en la localidad de Teusaquillo que
hizo un estudio y una caracterización de toda la localidad para poder arborizar más, identificar las zonas que son potencialmente arborizables. Es un movimiento comunitario, más no se introduce de manera arbitraria, sino que está haciendo este plan junto con el Jardín Botánico para poder encontrar los permisos pertinentes para el uso de los espacios potencialmente arborizables y adicional también buscar recursos. La idea es que no solamente desde el gobierno o las entidades que decretan normativas, sino también desde el usuario sienta esa necesidad de crear mejores espacios. ¿Qué podemos hacer? Los que hacemos uso de estos espacios, cuidarlos, avisar cuando vemos algo en el mal estado, lo podemos avisar al Jardín Botánico y casi que inmediatamente vienen a revisarlo. De esa es una manera que podemos recuperar. No sé si… Perfecto. Yo no sé ahí si un comentario, pero rápido. El arbolado de la ciudad corresponde a lo que nos dice el Manual de Silvicultura de la Ciudad de Bogotá. No todas las especies las podemos tener en todos los espacios, no todo aplica para esta zona del planeta, por así decirlo. Hay una cosa pequeña, todo este tema de infraestructura de vegetada y de actualización de la guía va enfocado a esto, a las especies que favorecen la estructura ecológica de la Ciudad de Bogotá y toda esa fauna que puede coger estos espacios como conectores de la estructura ecológica principal. Vale, muchas gracias por su respuesta. Bueno, con eso entonces quisiera cerrar el panel, agradecerles a todos su participación y creo que pues ya nos vamos con respuestas y aclaraciones sobre este tema de infraestructura sostenible y resiliente. Muchas gracias a todos y muy buen día a todos. Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.